Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, y que me hablas también, Señor. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Hace unos días recibí un WhatsApp de un chico universitario de último curso que conozco, que hablo con él con frecuencia, y me decía: Don José, estoy rezando más que en toda mi vida. Me empiezo a plantear qué quiere Dios de mí. ¿Cómo puedo saberlo? Bueno, pues en esta meditación voy a intentar contestar esta pregunta, que es imposible de preguntar, de contestar, pero bueno. Hoy en el Evangelio lo vamos a hacer como siempre a través del Evangelio, que es continuación del de ayer. Nos presenta el Evangelio el encuentro de Jesús con Nicodemo. Vamos a meditarlo despacio, viendo en él el proceso por el que un hombre, Nicodemo, descubre su vocación. O si queréis, en general, el proceso por el que un hombre descubre la voluntad de Dios para él. El Evangelio comienza diciendo: había un fariseo llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche. De noche, va con miedo. Pero está inquieto. Lo primero que le dirá a Jesús es: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Era una persona honrada. Y se daba cuenta de que esto le obligaba a replantearse muchas cosas, su relación con muchas personas, su vida entera en realidad. ¿Qué está pasando aquí? Porque este hombre no sabe qué hacer, está inquieto. Imagínate la escena. Nicodemo va, de noche, el sol se ha puesto en Judea, acude a Jesús en busca de respuestas a lo que bulle en su interior. La llamita de una lámpara esculpe sus rostros en la oscuridad. El diálogo que sigue entre susurros está lleno de misterio. Dice Jesús: te lo aseguro, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo es abandonar como la escala de valores con la que hemos vivido y que ha fraguado en nosotros durante nuestra madurez. Aquel orden de prioridades en nuestra vida, aquello que nos ha servido para vivir durante muchos años. Y Nicodemo, extrañado, le dice: ¿pero cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Y la respuesta tuya, Jesús, le deja perplejo. Te lo aseguro, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es como si le dijeras: esto es algo nuevo. Tienes que abandonar todo por una nueva jerarquía de valores, que son la entrega a Dios y el amor a Dios por encima de todas las cosas, luego a los demás y luego, muy en tercer lugar, yo. Amor y donación en vez de confort y seguridad. Dar en vez de tener. La burla en vez del prestigio, etc. Recuerdo cuando me ordené sacerdote que fui a despedirme de algunos compañeros de la Armada y me pasaron cosas muy graciosas. Ahora me viene a la cabeza una, y es que en casa de unos amigos, pues una de las hijas pequeñas le dijo: mamá, ¿se va a hacer cura? ¿Y por qué? Si es guapo. En fin, no lo digo para darme coba, pero bueno, una cosa graciosa, la visión que las niñas a veces tienen de esto, ¿no? Como decir, bueno, desechos, entonces eso es lo que... No es así, ¿verdad? Le damos al Señor lo mejor que tengamos. Pero a lo que iba, en otra familia, me acuerdo que el matrimonio, muy amigo mío, igual me están escuchando, decía: es que lo que más miedo me da es ver que tú desprecias lo que nosotros perseguimos y aquello por lo que vivimos.
pues la profesión, pues no sé, los lazos afectivos con... Y todo eso, ¡buah!, lo tiras todo por la borda. Me da hasta miedo verte. Pues ese es el vértigo que se siente, ¿no? Y el vértigo que sintió Nicodemo cuando el Señor le dijo, te lo aseguro, el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo se preguntaría, ¿pero cómo es posible dar un cambio tan radical? ¿Cómo es posible abandonar todo un modo de vida hasta ahora para adoptar otros? Y Jesús le responde, el viento sopla donde quieres y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo lo que ha nacido del Espíritu. Que es como si tú, Señor, nos dijeras, qué bien lo entendemos, ¿no? Porque siempre tus llamadas son como a abandonar algo para darnos algo mejor. Y tú nos dices, ese cambio en la jerarquía de valores, ese cambio en tu corazón, no lo tienes que hacer tú, lo hace el Espíritu, que sopla donde quiere. Tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tú no sabes nada de tu vida ni de tu futura felicidad. La vocación, toda vocación es un misterio y su descubrimiento es siempre un don del Espíritu Santo. Por eso, lo primero que necesitamos para discernir nuestra llamada personal es la humildad. Ponernos de rodillas y abrir nuestro corazón a la acción del Espíritu Santo, bien abierto, que siempre puede sorprendernos con su absoluta originalidad y decirle, ven Espíritu Santo y haz en mi corazón lo que tú quieras, lo que el Padre quiere. No es posible, por tanto, y es una primera respuesta a aquella pregunta de ese chico, no es posible dar una respuesta con reglas fijas sobre cómo descubrir la propia vocación. Sería como intentar meter en raíles al Espíritu Santo, que sopla donde quiere, nos advierte Jesús. Me vino a la cabeza aquello que en una ocasión preguntaron al cardenal Ratzinger, ¿no? ¿Cuántos caminos hay para llegar a Dios? Y él contestó, con una desconcertante sencillez inmediatamente, tantos como hombres. Hay tantas historias de vocación como personas. Por eso, Señor, es preciso hablar con cautela y con humildad. Y me voy a limitar a señalar algunos hitos frecuentes en ese camino en el que uno va adquiriendo la certeza moral acerca de la propia vocación personal. El primer hito es la inquietud de corazón. Ya lo hemos visto en Nicodemo. En su corazón percibimos esa inquietud. Ha oído predicar a Jesús, le ha conmovido. Sin embargo, algunas de sus enseñanzas le escandalizan, porque sí, es verdad, hace milagros asombrosos, pero le inquieta que los haga en sábados. Y además le inquieta la autoridad con la que Jesús expulsa a los mercaderes del templo, al templo al que había llamado, esta es la casa de mi Padre. ¿Quién se atreve a hablar así? ¿Quién se hace hijo de Dios? Pero por otra parte, Nicodemo, en su interior, no puede reprimir esta esperanza secreta. ¿Será este el Mesías? ¿Quién puede hacer más milagros y predicar mejor que este? Pero está con incertidumbres y dudas. No acaba de dar el paso de seguir abiertamente a Jesús, aunque busca respuestas. Y por eso, Señor, acude a ti de noche. Nicodemo está inquieto. Y como toda inquietud trae consigo cierta insatisfacción. En una ocasión, un joven le preguntó a San José María cómo se sentía la vocación. Y la respuesta de San José María fue esta. No es cosa de sentimiento, hijo mío, aunque uno se da cuenta de cuando el Señor llama. Se está inquieto. Se nota una insatisfacción. No estás contento de ti mismo. Con frecuencia, en ese proceso de descubrir la propia vocación, de discernimiento, todo empieza con esta inquietud de corazón. ¿Y en qué consiste? ¿O de dónde viene? Pues viene del Espíritu Santo. Es difícil, ¿no?, explicarlo, pero yo creo, Señor, que en el fondo se trata, como en todo proceso de enamoramiento, de una presencia divina que ya anida en nuestro corazón, que tú pones, un amor de predilección, que a través del encuentro con una persona, Jesucristo vivo, busca alcanzar la comunión.
Ese es el proceso de todo enamoramiento. Presencia. Cuando me enamoro de alguien es que ya esa persona empieza a estar presente en mi corazón. Me mueve al encuentro y en ese encuentro logro la comunión de amor, ¿no? El verdadero amor. Bueno, pues presencia, encuentro, comunión. De algún modo, el amor de predilección ya está presente en el corazón, que lo ha puesto ahí el Espíritu Santo, que va donde quiere. Él es amor. Pero aún no ha alcanzado su meta en el encuentro y en la comunión, y por eso la inquietud. San José María recordaba su inquietud previa al descubrimiento de su vocación diciendo que comenzó a darse, y cito, cuenta de que el corazón le pedía algo grande que fuese amor. Y esta presencia amorosa tuya, Señor, puede manifestarse de diversos modos. Pues un anhelo de una mayor intimidad contigo, sueños de que mi vida sirva para ayudar a calmar la sed de Dios de las almas, deseos de hacer en el mundo la Iglesia, añoranza de una vida plena en la que sacar partido a todos los talentos recibidos, o a veces es la conciencia de ser un agraciado. ¿Por qué yo tanto y otros tan poco, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? A veces esa presencia amorosa se revela en sucesos aparentemente fortuitos, pero que conmueven interiormente y dejan como una herida, pues una imagen que me llama la atención. Otras veces descubrimos esa presencia amorosa en el bien que han hecho con nosotros determinadas personas o instituciones de la Iglesia que han dejado como la huella de Dios en el alma, la garra de Dios. Y lo que es más frecuente es que se descubre a través de algunas palabras de la Sagrada Escritura que nos hieren de una manera especial, que anidan en nuestro interior, se hacen su hueco y van echando raíces y van resonando dulcemente una y otra vez. Pues si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y sígueme. O, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mal. O el ejemplo de Jesús, no se haga mi voluntad sino la tuya. O el ejemplo de los apóstoles, al instante, dejadas todas las cosas, le siguieron, dice el Evangelio. O ese mandato tuyo, Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Pero, ¿acaso lo más característico de esta inquietud de corazón sea que suele tomar la forma de una simpatía antipática? Citando a ese filósofo danés, Kierkegaard. Una simpatía antipática. Nos atrae, simpatía, a la vez que nos repele, antipatía. Nos impulsa a abandonarnos en el amor, simpatía, a la vez que nos asusta el riesgo de la libertad, antipatía. San Pablo VI, ese Papa Santo, decía que la llamada de Dios es una voz inquietante y tranquilizante a un tiempo. Simpatía antipática. Una voz dulce e imperiosa. Una voz molesta y a la vez amorosa. Y por eso inquieta, porque es sí pero no, no pero sí. El segundo hito de este camino de descubrimiento de la vocación es la oración. Nicodemo acude a ti, Señor, empujado por su inquietud. Tu figura amable ya está en su corazón, pero ya ha empezado a amarte un poco, pero necesita encontrarse contigo. Y en ese diálogo contigo le vas haciendo descubrir nuevos horizontes, le vas invitando a una vida nueva, un nuevo comienzo, le explicas mejor las cosas. La inquietud del corazón, si la sentimos, debe ser leída, interpretada, valorada en la oración. Como si hay que preguntarse delante tuya, Señor, ¿por qué sucede esto ahora? ¿Qué me quieres decir con esto, Señor? ¿Para qué estos anhelos e inclinaciones que has puesto en mi corazón? ¿Por qué me amas tanto? ¿Cómo hacer el mejor uso de estos dones que me has dado? Porque en realidad es en la oración donde descubrimos cómo tú, Señor, has ido moldeando nuestro carácter y nuestro corazón con esas inclinaciones, con esas aptitudes. Es como si tú, a lo largo de nuestra vida, nos hubieras puesto unos puntos que solo ahora, al ir uniéndolos en la oración, van cobrando la forma de un dibujo que reconocemos y dice, anda, era esto. Por eso, el Papa Benedicto XVI podía afirmar, el secreto de la vocación está en la relación con Dios, en la oración que crece justamente
en el silencio interior. Y por eso, Señor, para quien se pregunte su vocación, lo primero y fundamental es acercarse a ti en la oración y aprender a mirar con tus ojos mi propia vida. Porque la vocación es una cosa de amor, y si yo no me enamoro de ti en la oración, ¿cómo voy a ser capaz de reconocerlo? Y un tercer hito en este camino es el detonante. Si vamos a la vida de Nicodemo, 2 años más tarde de este encuentro que narra el Evangelio de hoy, este encuentro nocturno con Jesús, tuvo lugar un acontecimiento que obligó a Nicodemo, como si fuera un detonante, a tomar una posición clara y definida y darse a conocer como discípulo del Señor. Lo vimos en aquella meditación del Sábado Santo. Instigado por los príncipes de los sacerdotes y los fariseos, Pilato crucifica a Jesús de Nazaret, a ti, Señor. Y José de Arimatea consigue el permiso para retirar su cuerpo y sepultarlo. Y entonces escribe San Juan: Nicodemo, el que había ido antes a Jesús de noche, fue también con él. O sea, la cruz, tu cruz, Señor, el abandono de tus discípulos y quizás el ejemplo de fidelidad de José de Arimatea interpelan personalmente a Nicodemo y le llevan a cambiar, a decidirse, todo cobra forma en su interior. Como si dijera, otros hacen esto, Jesús me necesita, ¿yo qué voy a hacer? Y este suceso, tu muerte en la cruz, pues fue el detonante de la vocación de Nicodemo. Claro, estoy hablando de detonante. No sé si sabéis bien lo que es un detonante. Un detonante es una pequeña cantidad de explosivo más sensible y menos potente que el principal, pero que al ser iniciado por medio de una chispa eléctrica, por ejemplo, o por una mecha, pues explota, y esa explosión de ese pequeño detonante hace explotar, detonar la masa principal de explosivo, que es mucho menos sensible, ¿no? No hubiera explotado con la corriente eléctrica o con la mecha. O sea, que en el proceso de discernimiento de la propia vocación también es frecuente que exista un acontecimiento, un algo, una persona, un algo que actúe como un detonante, o sea, actúa sobre todas las inquietudes de corazón y las hace explotar, cobrar un sentido preciso, unirse y señalar un camino, y nos impulsa también pues a seguir ese camino. Ese detonante pueden ser cosas muy distintas. Puede ser una emoción divina tuya, Espíritu Santo, en mi alma, o el encuentro inesperado con lo sobrenatural, como cuenta el Papa Francisco, que le ocurrió cuando tenía 17 años, y él se preparaba para ir de fiesta a la calle, y entonces entró en una iglesia que vivía abierta un momento, se encontró con un sacerdote, se confesó con él, y contaba el Papa: en esa confesión me pasó algo raro, o sea, algo sobrenatural. No sé qué fue, pero me cambió la vida. Yo diría que me sorprendieron con la guardia baja. Fue la sorpresa, el estupor de un encuentro. Me di cuenta de que me estaban esperando. Ese fue el detonante que actuó sobre las inquietudes y la vida de oración del joven Jorge Bergoglio, ¿no? Hoy nuestro Papa Francisco. Otras veces el detonante puede ser el ejemplo de entrega de un amigo cercano, como aquel chaval que se afeitaba, ¿no? Y decía: mi amigo se ha ido al seminario, ¿y yo qué? Todos tenemos esa experiencia de que cuando surge una vocación, pues eso actúa de detonante en un grupo de amigos, y hay otros que se lo plantean. O a veces es incluso una invitación, una invitación o una amable a seguir un camino concreto, aquel ven y verás de Felipe a Natanael: ven y verás, ven a conocer al Maestro y verás. O a veces el detonante es un acontecimiento, un suceso trivial para todos, pero no para mí, porque está como cargado de una significación especial para mí, que ya tengo esa inquietud de corazón. En el caso de San José María, fueron unas pisadas de un carmelito descalzo en la nieve. Él pensó: si otros hacen tantos sacrificios por Dios y por el prójimo, ¿no voy a ser yo capaz de ofrecerle algo? Y tomó la decisión de hacerse sacerdote. Y a veces son cosas más todavía. Yo recuerdo en un colegio mayor que estaba
hablando con un chico que no sabía si volver con su antigua novia, si sí, si no, si tal, se daba cuenta que ya tenía una edad, que si volvía era para casarse, y estando en esa duda, pues, bueno, se le cayó en su habitación, en el cabezal de la cama, que era como una madera atornillada a la pared, pues se le cayó un papel por detrás o algo. Y entonces cogió un destornillador, se atornilló esa madera y se encontró el papel que se le había caído, que era concretamente no un papel, era una fotografía de esa chica, de su novia, que la tenía allí, de su antigua novia, que estaba pensando si salir, lo desatornilló y se lo encontró allí. Pero junto a la foto de su novia se encontró una postal antigua, de hacía más de 20 años, que era un San Antonio y que por detrás ponía: para que encuentres el amor de tu vida, de otro residente hace 20 años. Y él identificó, él pensó que eso era una indicación, era el detonante de su vida, de que le decía: este es el amor de mi vida, esta fotografía que ha ido a parar en esta postal, que una madre escribiría a su hijo hace 20 años. Pero el detonante también puede consistir, y no es menos frecuente, sencillamente en la maduración paulatina de la fe y el amor en la oración. Poco a poco, como un proceso de decantación y casi sin darme cuenta, pero con tu luz, Señor, voy alcanzando una certeza moral acerca de mi propia vocación, de lo que tú quieres de mí. Y tomo esa decisión, animado, sin duda, por el impulso de la gracia. Porque a veces el detonante no es tanto una gran luz como un gran impulso en nuestro corazón. Nuestro corazón cambia y de la antipatía pasa a la simpatía. Hasta entonces era más importante la antipatía y ahora pasa a ser más importante la simpatía. Newman recordaba magistralmente este proceso diciendo: la certeza es instantánea, se da en un momento concreto. La duda, en cambio, es un proceso largo. ¿Quién puede decir el momento exacto en que la idea que uno tiene, como los platillos de la balanza, empieza a cambiar y lo que era mayor probabilidad a favor de un lado empieza a ser duda? Así pasa en nuestra alma. Y a veces el detonante, ya digo, es este proceso de decantación, en que madura la decisión de entrega poco a poco, sin sobresaltos. Y no hay que engañarse, porque este proceso suele ser mucho más seguro que el provocado por un fulgurante relámpago, ¿no? por algo que me engaño y interpreto como una señal. En cualquier caso, la acción de ese detonante, insisto, no es solamente clarificar la mirada, sino mover mi voluntad a abrazar ese camino. Es como si dijera: sí, Dios mío, ya está bien, adelante con los faroles, corto el proceso, me lanzo. Bueno, no sabemos si a Nicodemo, no sabemos cómo fue exactamente, ¿verdad? Pero tampoco sabemos si Nicodemo consultó a otros discípulos antes o después de ir a ver a Jesús. Pero es razonable pensar que el propio amigo de Nicodemo, José de Arimatea, compañero del Sanedrín, debió animarle a seguir a Jesús abiertamente, sin miedo a los demás fariseos. Y de hecho acabó siendo un discípulo conocido del Señor, que le defendía abiertamente. Es verdad que la llamada de Dios siempre es entre Dios y yo. Nadie puede ver mi vocación por mí. Nadie puede decidirse por mí. Pero sí, también es verdad que en este proceso puede ser de ayuda, pues, el acompañamiento espiritual. Un buen consejo, que me haga ver que tengo aptitudes, que me ayude a asegurar mi rectitud de intención, que si me entrego a Dios es por amor. Pero el discernimiento y la decisión siempre son personales. Porque Dios nos quiere libres y responsables. Incluso tras el detonante, pasado el instante inicial de fulguración, es fácil que vuelvan a surgir dudas. Un escritor francés, Dubos, lo explicaba de una manera muy bonita, es un converso, decía: casi siempre, aunque no deja de acompañarnos en el instante decisivo, Dios no se apodera de nosotros, no nos posee, sino que por el contrario permanece detrás de nosotros, a cierta distancia. Dios lo ha preparado todo, lo hará todo después, pero en ese instante quiere que seamos nosotros los que ejecutemos el último y pequeño movimiento. Y este último y pequeño movimiento no se cumple en la exaltación ni en la emoción,
ni menos aún en la iluminación, sino en la noche de la fe, y por la entrada en juego del acto más desnudo de la voluntad en cuanto voluntad, la libertad, ¿no? Y si en ese instante Dios obra de este modo, es porque ama nuestra voluntad, porque quiere que seamos hombres libres. De algún modo, la libertad, nuestra libertad, entra también en la propia llamada, en la propia configuración de nuestra vocación. Dios espera que demos el salto a sus brazos, pero por amor confiado, como un padre lo espera con su hijo en el borde de la cuna, tendiéndole los brazos. Vamos a terminar, Señor. Los ojos se nos van a nuestra Madre Santa María. En aquel instante de silencio que siguió al anuncio del ángel Gabriel, lo que sería su vocación: concebirás en tu seno y darás a luz un hijo. El mundo entero estaba como conteniendo la respiración. El mensaje divino había sido entregado, la voz de Dios se había dejado oír durante años en el corazón de la Virgen, pero ahora Dios callaba y esperaba. Todo dependía de la libre respuesta de aquella muchachita de Nazaret. Y dice Lucas que dijo entonces María: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel, en ese momento, nos lo podemos imaginar así, se marchó feliz haciendo piruetas. Quizás esta misma escena, contada por María a Nicodemo, le ayudó a Nicodemo a superar sus dudas e incertidumbres y seguir a Jesús. Y quizás también a alguno de vosotros os pueda servir. Aquí lo dejamos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.